Pues amigos, continuamos con los problemas de práctica y la tercera sesión del libro de, de la guía para la prueba del PA de la UAP. Bueno, pues comenzamos. El profesor Javier quiere seleccionar a los alumnos que entregaron por lo menos 7 tareas. Si X son tareas, ¿qué expresión representa esta condición? Pues bueno, aquí un tip muy bueno es que nosotros al momento de leer la palabra por lo menos tenemos que saber que significa un símbolo de mayor o igual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice aquí que los alumnos que entregaron por lo menos 7 tareas. Aquí dice que se toma en cuenta el 7, o sea, todas las tareas, todos los alumnos que entregaron de 7 tareas en adelante. ¿Sí? Bueno, si lo colocamos en una recta numérica, quedaría 7 intervalo cerrado, coma infinito. Entonces, ¿cómo quedaría? Todos los alumnos que entregaron por lo menos 7 tareas en adelante. Por ejemplo, si dijeran todos los alumnos que entregaron de 7 tareas en adelante van a pasar. Entonces dice que de 7 se toma el número 7 en adelante son los que van a pasar y de 6 para atrás son los que reprobaron. Sí, entonces quedaría X mayor o igual que 7. Por lo tanto sería inciso C. Vale, continuamos. Si A es un número par y B es un número impar, ¿cuál de las siguientes expresiones no es un número par? Vale, aquí tenemos que hacer lo siguiente. Debemos que darle un valor a A y a B. En este caso yo elegí 2 y 3. Vale, ahora tenemos que sustituir donde corresponde, elevar, sumar, multiplicar y pues sacar el resultado. En este caso sería inciso A, 2 a la 3 sería 8, más 3 a la 3 son 9, por 2 18 son 26. En el inciso B sería 2 a la 2 son 4, por 2 son 8, 2 por 3 son 6. Tenemos 8 y 6 son 14. Ahora en el inciso C, 2 a la 3 son 8, más 3 por 3 son 9, son 17. La otra, 2 por 5 son 10, 2 por 3 son 6. Serían 10 más 6 son 16. Vale, E sería 2 a la 3 son 8, por 2 16, más 2 por 3 son 6, son 22. Ahora de estos resultados que obtuvimos debemos que ver cuál es impar. Y vemos rápidamente que 17 es un número impar, por lo tanto el resultado es C. Inciso C. Número 3. De acuerdo con la gráfica anterior, las coordenadas de las cuales se intersecta la recta con el eje de las ordenadas es... Bueno, pues aquí debemos que saber en sí, para no confundirnos al contestar, cómo se llama cada uno de los ejes. Por ejemplo, el eje de las Y se llama eje de las ordenadas y el eje de las X son ejes de las abscisas. Por lo tanto, para ubicar un punto se escribe de la siguiente forma: un número X y un número Y, ¿sí? Para ubicarlos en uno de los cuadrantes. Por ejemplo, estas coordenadas, todos los primeros son X y estas son Y. Bueno, entonces vamos a ubicar rápidamente. 4,0, vemos 4,0 y vemos que corta el eje de las abscisas. 3,2, 3,2 y pues no corta. Sí, entonces 2,4. Bueno, pues, ajá. 2,4 vemos que no corta. 1,6 vemos que tampoco corta. 0,8 vemos que perfectamente corta el eje de las ordenadas. Por lo tanto, el inciso correcto es el A. La expresión anterior es igual a... Bueno, tenemos valor absoluto de 1 por 2 por 5 menos 16 menos el valor absoluto de 7 menos 9 más 3 menos 13. Vale, entonces hacemos lo siguiente. Tenemos el valor de 1 menos 2 por 5 son 10
menos 16, menos el valor absoluto de 7, menos 9, más 3, menos 13. Vale, seguimos. Entonces tenemos el valor absoluto de menos 25, menos 12. Tenemos que es 25. ¿Por qué? Porque el momento de tener valor absoluto, bueno, pues sea negativo, pero mientras esté en valor absoluto, pasa como positivo. Esa es una de sus reglas muy importantes. Mientras esté entre valor absoluto, siempre se va a tomar como positivo. Aquí, valor absoluto de menos 12 es 12. Ahora sí, 25 menos 12. ¿Pero por qué menos? Porque vemos que entre un valor absoluto y otro valor absoluto está un signo negativo. Entonces significa que es una resta. Por lo tanto, 25 menos 12 es igual a 13. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. La gráfica anterior muestra la producción de una fábrica de sidra de tipo natural y rosada. ¿Qué día de la semana representa la moda de la sidra rosada? Vemos aquí la gráfica, bueno, pues vemos que la sidra natural es la verde y la sidra rosa en este caso sería azul. Bueno, entonces, la moda, ¿cuál es la moda? La moda es, es la cantidad de números que se repiten en una sucesión. En este caso, vemos que la rosada debemos que buscar, por ejemplo, lunes y miércoles. La rosada es 30 y miércoles son 30, por lo tanto se repiten. Esto es una moda, ¿sí? Lunes y viernes, lunes son 30, viernes son 60. Ese sería el doble. No es la moda. ¿Por qué? Porque la moda es la repetición de una cantidad en una sucesión, una tabla, ¿sí? Es un número que se repite, que se repite varias veces. En este caso la respuesta correcta sería lunes y miércoles. ¿Por qué? Porque el lunes hay 30 botellas y el miércoles también hay 30 botellas de sidra rosa, ¿sí? Entonces coincidieron, ¿sí? Entonces la respuesta correcta sería la A. Vamos rápidamente. Una expresión equivalente a x más 1 por x más 1 es, y vamos a ver aquí, vemos que tenemos la expresión x más 1 por x más 1, ¿sí? Entonces, si multiplicamos, nos quedaría x, 1 por x son x, 1 por 1 es 1, ¿sí? Entonces sería x más 1. Esto sería 2x más 1, ¿sí? Por lo tanto, ya haciendo este procedimiento es equivalente al inciso número E, que vemos que es 2x más 1. ¿Sí? Es una forma muy fácil para saber que un equivalente de una expresión, ¿sí? O sea, pues si se multiplica da un número, pero si se divide entre ese mismo número debe quedar el número inicial, ¿sí? O sea, es una equivalencia, es una igualdad, ¿sí? Entonces el inciso correcto es el E. En la figura anterior, la recta que pasa por A y B, con la recta que pasa en la C y D, y la recta que pasa con A', B', y la recta que pasa entre C' y D', viendo que alfa es 70 grados y beta es 60 grados, la suma de los ángulos X y Y es, bueno, pues aquí vemos que alfa y beta están aquí, ¿sí? O sea, son partes de un ángulo, que de 180 grados. Ya tenemos el valor de alfa y de beta. Son alfa más beta, son 130. Ahora, tenemos que calcular el valor de X y de Y. Si vemos que esto forma un ángulo de 180 grados, pero este ángulo es equivalente a X ya Y, aquí entonces lo que nos resta es hacer lo siguiente. Vamos a hacer una forma en la que X le demos el valor de 180 y le restemos el valor de alfa y de beta.
¿sí? En este caso serían 180 menos 130, nos da un total de 50. Si nos está pidiendo el valor de x y y, solo tenemos que hacer una simple suma. X más y es igual a 50 más 50, es un total de 100. Por lo tanto, la respuesta correcta sería D. Vamos con otro ejercicio. Miguel y Pedro parten del mismo punto pero en sentido contrario. Miguel camina 200 metros al oeste y Pedro 300 metros al este. Si Pedro regresa al oeste un cuarto de distancia de la que recorrió Miguel, ¿a qué distancia en metros se localiza uno de otro? Bueno, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Sabemos que Miguel camina 200 metros, ¿sí? Tenemos ahí a Miguel y a Pedro. Miguel y Pedro. Bueno, dice que Miguel camina, sí, camina 200 metros al oeste. Y que Pedro camina 300 metros al este. Sí, ya se fue Pedro. Bueno, entonces, pero aquí un dato muy importante que dice que si Pedro regresa al oeste, hacia donde está este de Miguel, un cuarto de la distancia de Miguel, o sea, Miguel caminó 200 metros. Una cuarta parte de 200 metros, ¿cuánto es? Sí, son 25, son 25 metros. No, son 50 metros. Son 50 metros los que tiene que regresar Pedro hacia el oeste. Entonces si Miguel tiene que regresar 50 metros, ¿sí? Ahí tenemos 200 metros entre 4 son 50 metros los que recorrió Pedro de la distancia de Miguel. Entonces aquí nos está dando la pregunta, ¿a qué distancia en metros se localiza uno del otro? Vale, entonces son metros de Miguel, son 200 metros. Pedro son 300 metros menos 50, da un total de 250 metros de Pedro. Entonces aquí tenemos que hacer una simple suma. Los metros de Pedro más los metros de Miguel, 200 más 225, esto es igual a 450. Entonces la respuesta correcta sería la D. Es la correcta, ¿sí? Entonces es una pequeña forma de representarlo. La base de un triángulo es x más 3 metros y su altura es x más 2 metros. Si el área total del triángulo es 10 metros cuadrados, ¿cuántos metros cuadrados mide la altura? Entonces, tenemos por aquí un triángulo, la resolución. Vemos que base por altura sobre 2 es la fórmula del triángulo. Vale, entonces tenemos x más 3 por x más 2 sobre 2 es igual a 10, ¿sí? Entonces es una fórmula. Entonces tenemos, si multiplicamos 3 por x más 2, nos queda x más 3x más 6 sobre 2 es igual a 10. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sumamos las x, son 4x sobre 2, el 6 lo pasamos al segundo miembro de la ecuación con un símbolo contrario, un signo contrario, en este caso es negativo. Vemos que 4x es igual a 10 menos 6 es igual a 4, el 2 lo pasamos, como está dividiendo, pasa multiplicando, en este caso sería 2 por 4, sería 8, sería ahora x. Como está multiplicando el 4 al x, pasa dividiendo. X igual a 8 entre 4, x es igual a 2. Entonces la respuesta correcta es B. Ahora aquí vemos una comprobación. Si sustituimos 2 por las x que tenemos en este caso, en esta fórmula y en esta, si sustituimos x por 2 nos queda de la siguiente forma: 2 más 3 por 2 más 2 sobre 2, ¿sí? En este caso sería 5
5 por 4 sobre 2. ¿Sí? En este caso sería 20 sobre 2 es 10. Por lo tanto vemos que sí está claro, sí es correcta esta forma de responder a esta pregunta. O sea, esta sí es un poco complicada, por eso debemos que practicar o debemos que hacer más problemas acerca de estos, más ejemplos de estos problemas para que se nos agilice al momento de responder en nuestra prueba, porque esto sí es un poquito más alargado. Debemos que ya llevar en mente qué tenemos que hacer, ¿sí? Entonces respuesta correcta es la C. Seguimos con otro problema. El promedio de M y N es de 5. El promedio de M, N, P y Q es de 4. ¿Cuál es el promedio de P y Q? Bueno, pues aquí nos está dando varios datos que nos ayudarán. Por ejemplo, vamos con la resolución, que en este caso, ¿cómo se saca un promedio? El promedio es la suma de todos los datos que nos está dando, dividirlo entre el número de datos, ¿sí? En este caso, M y N es igual a 5. Entonces, si lo multiplicamos por 2 para saber cuánto es la suma de los dos, esto nos dice que es 10. Y ahora, si le damos valor a M y a N de 5, 5 más 5 son 10, entre 2 son 5, ¿sí? Así es una forma para ver cuál es la suma o cuál es el valor de la suma antes de sacar el promedio, antes de dividirlo entre el número de datos, ¿sí? Entonces vamos con el otro. M, N, P y Q es igual a 4. Entonces, este es el valor del promedio, ¿no? El promedio de M, N, P y Q. Ahora, si lo multiplicamos por 4, porque son 4 datos, para saber cuál es el número de la suma de todo esto, entonces 4 por 4 es 16. Entonces, la suma de todo esto va a valer 16, ¿sí? Ahora, si sabemos que M y N, la sumatoria son 10, es 10, solo lo que nos queda hacer es restar. M, N, P y Q menos M y N nos queda que es P y Q. Ahora 16 menos 10 es igual a 6. Por lo tanto, la suma de P y Q va a ser 6. Ahora, si sacamos el promedio de 6 6 entre 2 sería a 3, ¿sí? Ese promedio, porque 3 más 3 son 6, entre 2 son 3, obviamente. Es igual como si tú llevaras 10 en todas tus calificaciones, 10 más 10 más 10 más 10 más 10, entre el número de materias que llevas, pues obvio que va a salir 10. Entonces aquí es igual 3 más 3, 6 entre 2, 3. ¿Sí? Entonces la respuesta correcta es la B. Vamos con otro problema. Si x menos un medio de x es igual a menos 1, entonces 3 medios de x más 3 es igual a... Vale, entonces aquí tenemos que hacer una resolución. Aquí tenemos que x menos un medio de x es igual a 1. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Aquí tenemos que encontrar el valor de x para poder sustituir, ¿sí? Entonces, al momento de decir que cuánto equivale una ecuación, o sea, ya tú debes que saber que tienes que sustituir, encontrar el valor de x. ¿Para qué? Para que puedas resolver y puedes encontrar un número que dé respuesta a esa operación. En esto, entonces, este caso tenemos que hacer, aquí nos está dando que x menos un medio de x es igual a menos 1. Entonces x es un número entero, es un 1, sabemos que es un 1. Un 1 menos un medio, nos queda un medio de x es igual a menos 1. Si entonces multiplicamos, bueno, pues aquí 1 por x, multiplicamos 1 por x es x medio es igual a menos 1. Como el 2 se está dividiendo, va a pasar multiplicando. X es igual a menos 1 por 2. X es igual a menos 2.
Vale, entonces tenemos que hacer una comprobación. ¿Cómo se hace una comprobación? Sustituyendo, pues. Entonces, si tenemos 3 medios de x más 3, solo sustituimos x por menos 2 y ya está, prácticamente ya está. Sería 2 medios por 3 sería menos 6 medios más 3. Esto es igual a menos 6 entre 2 es menos 3, más 3 es igual a 0. Entonces vemos que la respuesta correcta es la C. En la figura anterior se tiene un cuadrado sobre un triángulo isósceles. La suma en grados de todos los ángulos anteriores de la región sombreada es... Bueno, tenemos que saber... ¿Qué tenemos que saber? Primero tenemos que saber que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. ¿Sí? Entonces vamos con otro. Que un triángulo isósceles tiene dos ángulos iguales y uno desigual. Vemos que tenemos un ángulo de 90 grados, dos ángulos de 45 grados. ¿Por qué 45? Porque si vemos que la mitad, o sea, aquí en este cuadro se forma ángulos de 90 grados, pero vemos que nos dio nomás un triángulo isósceles, la mitad de un cuadrado. En este caso la mitad de 90 sería 45. Vemos que tenemos dos ángulos de 45 grados. ¿Sí? Vamos bien. 45 más 45, que son los dos ángulos de las esquinas, más 90 grados. ¿Por qué 90 grados? Porque vemos que aquí se nos está formando un ángulo de 90 grados más otro ángulo de 90 grados que en esta parte de aquí, ¿sí? Más 270. ¿Por qué 270? Porque si vemos que aquí se nos forma un ángulo de 90 grados, pero si le damos toda la vuelta aquí, vemos que es un ángulo de 360 grados. Ahora 360 más 90 nos da un total de 270. Entonces ya tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 ángulos. Están completos. Entonces el resultado de esta suma son 540 grados de todo este triángulo. Pero tal vez digan, ¿pero por qué si dicen que la suma de los ángulos internos de un triángulo son 180? ¿Por qué? Porque nos afectó aquí el cuadro. Este cuadro nos hizo darnos otros 3 triángulos